El jardín del Edén ha cautivado la imaginación de la humanidad, envuelto en misterio y encanto. Únase a nosotros mientras exploramos el descubrimiento innovador realizado por los arqueólogos en su búsqueda por descubrir la verdad detrás del jardín del Edén. Número 8. El impactante descubrimiento del jardín del Edén. Los arqueólogos acaban de desenterrar el descubrimiento más importante de la humanidad hasta el momento: el legendario jardín del Edén, el paraíso divino otorgado a Adán y Eva por Dios. Durante generaciones, historiadores y estudiosos han buscado incansablemente la supuesta ubicación de este legendario jardín, pero sus búsquedas siempre terminaron en decepción. Es decir, hasta ahora, un equipo de arqueólogos dirigido por el Dr. John Smith finalmente logró encontrar el jardín del Edén. El Dr. Smith, que ha dedicado años a estudiar textos y artefactos antiguos, hizo este descubrimiento innovador después de tropezar con una cueva en el norte de Irak. Dentro de esta cueva, él y sus colegas desenterraron una vasta red de túneles subterráneos, revelando el paraíso perdido hace mucho tiempo que ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. El equipo descubrió una enorme caverna después de semanas de investigación. Era único, con una cascada y frutas y plantas de un verde vibrante. Se dieron cuenta enseguida de que este túnel era excepcional. Las plantas eran genéticamente diferentes de las especies conocidas y notablemente similares a las plantas de la Biblia. Los artefactos antiguos encontrados en la cueva se remontan a cuando pudo haber existido el Edén. La cueva intrigó a los investigadores. Presentaba una extraña vida vegetal. Nunca habían visto nada igual. La vegetación no nativa contrastaba con su experiencia. Los artefactos eran evidencia antigua de una época primitiva. Los investigadores se maravillaron con su descubrimiento. La Biblia describe el Edén como un paraíso perfecto. Allí florecieron hermosas plantas y los ríos brillaron. El Génesis dice que el Edén estaba al este. Este lugar era encantador y puro. Los primeros humanos vivían en paz con la naturaleza. Existían en total armonía con su entorno y entre sí. El jardín tenía 4 Pishón, Gihón, Tigris y Éufrates. Su clima se mantuvo templado durante todo el año. Nunca demasiado caliente, nunca demasiado frío. Era como la eterna primavera con flores siempre floreciendo y frutos siempre maduros. Los árboles del Edén daban abundantes frutos frescos cada temporada. Según la Biblia, el jardín alberga todo tipo de árboles que sean visualmente atractivos y nutritivos, incluidos los árboles de la vida y el conocimiento del bien y del mal. El jardín del Edén se describe en la Biblia como un lugar impresionante con una amplia diversidad de plantas y animales. Se decía que una amplia variedad de animales, incluidos tigres, osos, leones y otras criaturas salvajes, vivían en armonía con Adán y Eva y entre sí en el jardín. Este descubrimiento innovador plantea la pregunta que la gente ha estado esperando ansiosamente: ¿dónde está ubicado este jardín? Número 7. Para resolver el enigma que sigue siendo un enigma para los millennials. La gente ha buscado por todas partes el legendario jardín del Edén. Algunos lo ven como un lugar real en la tierra. Otros creen que simboliza la condición espiritual de estar completo. Sin embargo, para muchos, localizar el Edén ha resultado inútil. Su paradero ha inspirado innumerables especulaciones, con conjeturas que abarcan todo Oriente Medio, África e incluso América. El misterio persiste. Mientras que algunos eruditos suponen que el jardín del Edén fue destruido por un desastre natural como un terremoto o una inundación, otros dicen que se ahogó bajo el agua. La idea de que el jardín del Edén se encontró en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, es una de las creencias más extendidas. La premisa de esta hipótesis es la idea de que los ríos que atraviesan Irak, el Tigris y el Éufrates, son también los que atraviesan el jardín del Edén. Según datos arqueológicos, la región pudo haber sido el hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas de la historia de la humanidad. Según otra hipótesis, el jardín del Edén se encuentra en África, más precisamente alrededor del río Nilo. La Biblia hace referencia a los ríos Pisón y Gihón, que algunos académicos consideran el Nilo y sus afluentes. Esta hipótesis es confirmada por la Biblia. Además, África ha producido algunos de los restos humanos más antiguos encontrados en cualquier parte del mundo, que algunos han relacionado con el mito de la creación de Adán y Eva. Sin embargo, según los hallazgos del equipo del Dr. Smith,
El Jardín del Edén se encuentra en el norte de Irak, cerca de las fronteras de Turquía e Irán. Se cree que el sistema de cuevas donde se encontró el jardín es la entrada al jardín descrito en la Biblia. Terjastor Dalen propuso una visión diferente, afirmando que el Edén se encuentra en el Líbano. En el libro de Ezequiel, los textos predictivos establecen paralelismos entre el paraíso, el jardín del Edén y los bosques del Líbano. Según la mitología antigua, el Líbano es un lugar alternativo en el jardín del Edén. El equivalente sumerio más antiguo del jardín del Edén puede tener algo que ver con un santuario de montaña en el Líbano y las cordilleras antilíbano. Según Edward Lipinski y Peter Kyle MacArthur, algunos grupos religiosos creen que la ubicación del jardín es local para ellos, fuera del Medio Oriente. Los líderes del mormonismo sostuvieron que estaba ubicado en el condado de Jackson, Missouri. La sociedad panacea del siglo XX creía que estaba ubicada en el sitio de su ciudad natal de Bedford, Inglaterra. Si bien el predicador L.B. Callaway creía que estaba en el río Apalachicola, en Florida, cerca de Bristol, algunos han sugerido que la ubicación está en Jerusalén. Cristóbal Colón, al ver el continente sudamericano por primera vez durante su tercer viaje a América en 1498, creyó haber llegado al paraíso terrenal. Chantai afirmó que el Jardín del Edén estaba ubicado en lo que hoy se conoce como Xinjiang. En su libro La creación, el Jardín del Edén y el origen de los chinos, se ha especulado sobre una puerta encontrada en Israel que podría señalar la ubicación del jardín. Número 6. El portal al paraíso perdido en Israel. En el Parque Nacional de Tel Akish, junto al monte Hebrón, es un santuario único que se remonta al templo más antiguo, que fue construido en el siglo VIII a.C. Este hallazgo fascinante respaldaría los relatos bíblicos de los intentos del rey Ezequías de prohibir las costumbres de adoración locales. En colaboración con el Ministerio de Patrimonio y Protección Ambiental de Jerusalén, la Autoridad de Parques y Naturaleza y la Autoridad de Antigüedades de Israel, la excavación tuvo lugar a principios de año. El objetivo era conocer más sobre el antiguo edificio y avanzar en el desarrollo del parque histórico. Según el jefe de excavación, esta puerta es la más grande descubierta en Israel de la época del primer templo. El objetivo de esta excavación más reciente fue revelar la parte restante de la puerta, que solo fue revelada parcialmente unas décadas antes en la región norte. Las dimensiones de las puertas son consistentes con el estatus de Laquis como ciudad importante, como lo revelan los registros históricos y arqueológicos. Según Emily, jefa de la excavación, Jerusalén es el único lugar donde esto es significativo. La Biblia describe las puertas de la ciudad como el centro de actividad donde se congregaban los ancianos, jueces, gobernadores, monarcas y otras autoridades. Durante la investigación, los investigadores descubrieron bancos que probablemente fueron utilizados por estas personas importantes. La puerta de la ciudad de Laquish, que mide 4 metros de alto y 24,5 por 24,5 metros, ahora está completamente expuesta. La vía principal de la ciudad discurre entre sus 6 cámaras, 3 a cada lado. Emily describió algunos de los artefactos descubiertos en las puertas y cámaras. En la primera cámara encontraron bancos con reposabrazos y numerosos objetos, como tinajas, palas para el grano y asas de tinajas estampadas con los nombres de los funcionarios o con leche del rey. Curiosamente, 2 mangos llevan el cuerno con la impresión del sello, lo que indica que pertenecen al rey de Hebrón. Algunos creen que este lugar es solo una idea inventada y no un lugar real. Número 5. Revelación del misterio de la tierra sagrada. Para algunos, el Jardín del Edén no es tanto un lugar real, sino una idea figurativa. Sostienen que para que alguien pueda encontrar la redención o la iluminación, debe recorrer un camino espiritual simbolizado por el relato de Adán y Eva. Según esta visión, el Jardín del Edén simboliza la inocencia y la pureza que se pierden cuando la gente es expulsada de él. A pesar de que se hace referencia a él en la Biblia, algunas personas pueden preguntarse si alguna vez existió. Para ser honesto, mucha gente intentará descartar el relato del Jardín del Edén como mera mitología. Sin embargo, parte del problema con esta noción es que Dios fue particular no solo al crear un jardín, sino también al nombrar el lugar donde se plantó el Edén en el jardín. No significa necesariamente que el jardín no exista solo porque no puedas descubrirlo. Además,
Los profetas de la Biblia mencionaron el jardín. Además, notamos que el árbol de la vida que estaba situado en el jardín mencionado en Génesis se menciona en Apocalipsis 22, versículo 1 al 3. No se puede subestimar la importancia de descubrir el jardín del Edén. Para empezar, apoya la hipótesis de que un jardín tan mítico existió en realidad, lo que ha sido objeto de muchas teorías e historias populares durante siglos. En segundo lugar, da un enfoque diferente a la historia del exilio de Adán y Eva del jardín. En última instancia, esta divulgación plantea nuevas preguntas sobre esta narrativa y su significado, animando así a los estudiosos a volver a analizar el texto para tener una nueva visión de lo que significa. Al principio de la revelación, Jesús nuevamente hace referencia al árbol de la vida. El árbol de la vida del que a Adán se le prohibió comer después de que pecó, es en realidad el árbol de la vida del que se nos permitirá comer para siempre. Es de gran importancia conocer el jardín del Edén debido a sus posibles implicaciones ambientales. Las plantas encontradas en esta cueva son genéticamente distintas de todas las especies conocidas, por lo que pueden ofrecer pistas útiles para desarrollar cultivos resistentes a enfermedades que puedan adaptarse a diversas condiciones climáticas. Aunque el trabajo duro y los procesos científicos no producen resultados, la búsqueda del jardín del Edén es un desafío. No lo olvidemos, podría proteger el ecosistema único dentro de Cave Hill y a su alrededor. Incluso después de mucha investigación, todavía no hay evidencia tangible que demuestre si tal lugar realmente existió en la historia. La historia se inspira en textos religiosos que no tienen evidencia científica. A lo largo de los años, los cambios geológicos han desempeñado un papel clave en la configuración del paisaje terrestre y de su clima. Quizás desastres naturales como terremotos, inundaciones o erosión podrían haber destruido cualquier resto físico del legendario jardín del Edén. Esta idea también está respaldada por la evolución humana. Han pasado millones de años desde que comenzó la evolución humana, y este proceso ha sido de naturaleza complicada y diversa. Sin embargo, no es probable que el lugar donde se suponía que se encontraba el jardín del Edén en la Biblia fuera en realidad el primer hogar de la humanidad. ¿Qué nos espera por delante? Este lugar sagrado sigue siendo un misterio para la gente. Descubrir el jardín del Edén crea muchas posibilidades y dilemas para futuros estudios. Esto también puede brindar muchas oportunidades para descubrir mientras se explora el profundo sistema de cuevas, donde una vez existió el jardín del Edén. Sin embargo, los científicos deben superar dificultades como la de cómo entrar de forma segura en las cuevas y mantener intacto su delicado ecosistema. Es posible que en futuras investigaciones se descubra información sobre las culturas antiguas que vivieron en la zona. Es igualmente posible que aprendamos mucho sobre el desarrollo de la agricultura y la horticultura, examinando el significado religioso del jardín del Edén. El jardín del Edén solía estar repleto de árboles frutales, hermosas plantas y ríos resplandecientes. Los frutos eran deliciosos y hermosos. Este jardín estaba siempre floreciente y su clima parecía una primavera continua. Era un lugar donde humanos y animales convivían maravillosamente. Fue simplemente impresionante. Por tanto, descubrir este paraíso podría cambiar por completo la historia tal y como la conocemos. En consecuencia, el mito del jardín del Edén ha sido validado por un descubrimiento sorprendente que expone su verdadera ubicación en el norte de Irak. Este descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre la historia de Adán y Eva y su significado. También presenta oportunidades para futuras investigaciones que podrían conducir a descubrimientos y conocimientos sobre las culturas antiguas, la agricultura y el medio ambiente. Ha habido tantas teorías sobre dónde está situado el jardín. Algunos dicen que se puede encontrar siguiendo descripciones bíblicas en relación con el paisaje. Número 4. Los 4 ríos misteriosos que fluyen. Según la Biblia, un río surgió del Edén para irrigar el jardín antes de dividirse y convertirse en 4 brazos. Uno lleva el nombre de Pishón. Es el que comprende toda la región de Jávila, la cual es rica en oro. Está la piedra de ónix y el cristal, y el oro en esa zona es maravilloso. El segundo río, que atraviesa todo Kush, se llama Gichón. El tercer río, que nace al este de Aser, se llama Hitakel, y Perret es el cuarto río, todos los cuales parecen originarse en el jardín del Edén. El biblista más renombrado, Rashi, aclara que la palabra Pishón
que significa brotar y desbordarse, representa el río Nilo, que se desbordaría e irrigaría Egipto. Alternativamente, la palabra Pishón está relacionada con la palabra hebrea Pishtan, que significa lino, en referencia a la industria del lino alimentada por el río Nilo en el antiguo Egipto. Se sabía que los egipcios extraían oro y piedras preciosas en períodos predinásticos, especialmente en la región conocida en la antigüedad como Nubia, lo que hoy es el sur de Egipto y Sudán. Según esta perspectiva, el lugar llamado Havilá se refiere a algún lugar a lo largo de la región del Nilo, probablemente Egipto o Sudán. Según algunos observadores, el Pishón es en realidad el río Ganges, que desemboca en el Golfo de Bengala tras pasar por Bangladesh y la India. Esta interpretación sería consistente con la traducción de Jonathan Ben Uziel, que traduce la región de Havilá como Hindki, una versión aramea de la India. Es interesante notar que Josefo pensó que estaba relacionado con el río Indo, que también fluye a través de la India, parte del cual conecta con la actual ciudad de Obelion, que se encuentra entre Pakistán y Cachemira, en la parte superior del río Indo. La tierra de Kush se asocia típicamente con Etiopía, y por lo tanto, se entiende que el Hichón se refiere al Nilo Azul. El Nilo Azul comienza en el lago Tana en Etiopía y se encuentra con el Nilo Blanco en Jartum, Sudán, donde juntos forman un río que fluye hasta Egipto. David Kimchi, un comentarista bíblico del siglo XII, explica que el nombre Hichón significa divergir, lo que simboliza los numerosos afluentes que divergen del Nilo Azul. En Etiopía, se acepta ampliamente que el tercer río es el río Tigris, que fluye desde el sureste de Turquía a través de Irak y eventualmente desemboca en el Golfo Pérsico. Daniel describe estar a orillas del río Jiticle mientras recibía una de sus visiones durante el tiempo en que estaba exiliado en Babilonia. Es evidente que el río Hiddekel se encuentra en la región de la antigua Babilonia, que es el actual Irak. Jonathan Ben Uziel, un sabio que vivió en la era del Segundo Templo, traduce la palabra Hiddekel al arameo Diglas. Incluso hoy en día el Tigris se llama Daikle en turco y Digila en árabe. Según esta identificación, la ubicación descrita en el verso Aser se refiere a la antigua Asiria, cuyo centro estaba alrededor del río Tigris superior. El cuarto río, Perat, se identifica como el río Éufrates, que corre casi paralelo al Tigris. Juntos, estos dos ríos definieron gran parte del creciente fértil, cuna de la civilización en la antigüedad. El nombre Éufrates es la versión griega del antiguo Éufrates persa y del acadio Puratu, e incluso hoy en día el río se llama Al-Furat en árabe. El río Éufrates se menciona más tarde en la promesa de Dios a Abraham con respecto a la tierra de Israel y se utiliza como una de las fronteras que definen la tierra prometida. También se nos dice que hubo un tiempo en que la civilización judía se había extendido tan lejos que los miembros de la tribu de Rubén vivían hasta las orillas del Éufrates. Si bien estos dos ríos son fácilmente identificables y su ubicación es fácilmente acordada, la identificación de los otros dos resulta más difícil y es objeto de mucho debate. El versículo nos da más detalles sobre el río Pisón que cualquiera de los otros, pero la información en sí es extremadamente confusa. Las tres principales religiones abrahámicas tienen algún tipo de historia relacionada con el antiguo jardín. Profundicemos en ellos. Número 3. El paraíso perdido tal como está escrito en la Torá. Según la tradición judía, el jardín del Edén es un lugar que existe tanto en el plano celestial como en el terrestre. El jardín celestial del Edén es el lugar al que las almas de los justos son dirigidas después de terminar su existencia física en la tierra. Aquí, descansan en paz, libres de las dificultades y los desafíos de la vida terrenal. Por otro lado, el jardín del Edén terrestre se refiere al lugar en el que Yahvé, el nombre hebreo de Dios, creó a Adán y Eva. Muchos creen que Adán y Eva son los antepasados de toda la humanidad. La ley judía, escrita en el Talmud, describe este jardín como si estuviera ubicado en Edén, un lugar de belleza y perfección. Este jardín, también conocido en hebreo como Gon, se describe en el Génesis, el primer libro de la Torá judía y la Biblia cristiana. Se presentaba como un paraíso idílico en el que Adán y Eva vivían en armonía y paz, sin conocer el dolor, la enfermedad, el miedo o la muerte, hasta que desobedecieron a Yahweh.
Yahweh les había prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, el diablo, en forma de serpiente, tentó a Eva. Algunos eruditos judíos creen que la serpiente representa la tendencia de la humanidad a ser autodestructiva. Convenció a Eva para que probara la fruta del árbol prohibido. Según el libro del Génesis, capítulo 3, verso 4 al 5, la serpiente le dijo a Eva: «No morirás, porque Dios sabe que cuando comas de ella, se te abrirán los ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal». Eva es considerada como la pecadora original, ya que fue la primera en comer del fruto y luego se lo dio a Adán para que también comiera. El consumo del fruto del árbol del conocimiento despierta a Adán y Eva a sus sentidos emocionales y físicos. Antes de este acto, vivían en un estado de neutralidad inocente, con una aceptación concreta de lo que era bueno y lo que era malo. La visión del judaísmo sobre el jardín del Edén no es la misma que la de otras religiones. En las siguientes secciones, exploraremos lo que otras religiones tienen que decir sobre esta tierra mítica y su interpretación del paraíso perdido. Número 2. ¿Qué dice el Islam sobre el jardín del Edén? En la fe musulmana, el jardín del Edén es conocido como Jannat Adán, o los jardines del Edén, que traducido literalmente significaría jardines y cielos perpetuos. Este término es usado para referirse a un cielo o una ciudad celestial. Se considera como la cuarta etapa de Jinana, los jardines de la morada perpetua, que están simbolizados por grandes perlas. Adhan es un jardín paradisíaco en el cual, según la creencia islámica, aquellos que han llevado una vida de bondad, paciencia y pureza tendrán la oportunidad de vivir en hermosas mansiones. Los jardines están llenos de arroyos y ángeles que añaden a su belleza celestial. Según las Sagradas Escrituras, fue desde este lugar que Adán cayó a la tierra, aterrizando finalmente en Serendib. En el Corán, el libro sagrado del Islam, el jardín del Edén es referido simplemente como jardín. Aparece mencionado en varias ocasiones y de diversas formas en el Corán. Si bien el jardín del Edén sin la palabra Adán es frecuentemente considerado como la cuarta capa del cielo islámico y no necesariamente se considera la morada de Adán, los exegetas coránicos sostienen que Jannat es superior a otros jardines celestiales. En un hadiz, que es una recopilación de las palabras y acciones del profeta Mahoma, se describe a los jardines del Edén como algo que ningún ojo humano ha visto jamás y que ningún corazón ha llegado a imaginar. Sin embargo, se encuentran descripciones más tangibles y concretas de este cielo en otras fuentes. En algunos versos del Corán, se menciona que los residentes de los jardines del Edén incluyen a diferentes grupos de personas, como los profetas, los mártires sinceros, los creyentes y los muyahidines. A pesar de lo que se relata en la Biblia, el Corán menciona solo un árbol en el Edén, también conocido como el árbol de la inmortalidad y de la propiedad sin descomposición. Según las Sagradas Escrituras, Alá prohibió específicamente a Adán y Eva comer de este árbol. En otras palabras, en la teología islámica no existe un árbol del conocimiento como tal. En el Corán, se ha afirmado que este paraíso mítico no se puede encontrar físicamente, y se han señalado algunas razones por las que esto no puede ser así. Ahora, vamos a analizar esto con más detalle. Número 1. ¿Se encontrará algún día el paraíso perdido? Según esta idea, el jardín del Edén es un mito y no se puede encontrar debido a la mitología que rodea su sistema fluvial. No se puede localizarlo rastreando el Pisón, Gijón, el Tigris o el Éufrates. Un subconjunto de académicos de doctorado liberales que están de acuerdo con la perspectiva antropológica de que el hombre hizo su deidad a su propia imagen, reconocen que el jardín del Edén es una reconstrucción de historias mesopotámicas anteriores sobre los jardines de los dioses y diosas de la ciudad. En la antigua Sumeria, los dioses crearon ciudades para que pudieran vivir. Según algunos mitos, podían perecer si eran asesinados y poseían cuerpos de carne. Construyeron jardines urbanos para poder cultivar alimentos para sí mismos, ya que podían morir de hambre. Los sumerios nombraron la llanura aluvial de la Baja Mesopotamia, donde se construyeron estas ciudades y sus jardines, y el Edén era el jardín de los dioses. El Tigris y el Éufrates, dos de los ríos del Edén, se utilizaban como canales de irrigación para irrigarlos. Con el tiempo, los dioses se cansaron de cuidar los jardines de su ciudad. Crearon hombres para cuidar sus jardines.
El hombre construyó canales de irrigación, plantó alimentos, los cosechó y presentó los productos de los jardines del Edén a los dioses para que los comieran en los templos de las ciudades que los dioses construyeron para sí mismos. Antes de la creación del hombre, los dioses no crearon al hombre como un acto de amor para tener a alguien con quien tener comunión como lo enseñan el judaísmo, el cristianismo y el islam. Hicieron del hombre su esclavo agrícola para que fuera explotado sin piedad por ellos. Como el trabajo en los jardines del Edén era agotador y penoso, los dioses nunca expulsarán al hombre esclavo de sus jardines del Edén, porque hacerlo significaría que los dioses tendrían que trabajar ellos mismos los jardines para su propio alimento, una tarea que temían. De ahí la razón por la que hicieron al hombre para que fuera su esclavo y hiciera todo el trabajo duro y sucio en su nombre. Los dioses también negaron al hombre la divinidad o la inmortalidad. ¿Por qué? El hombre fue creado para ser un esclavo agrícola que pudiera cultivar alimentos y alimentarlos a los dioses. En el esquema de cosas mesopotámico, los dioses no cultivan su propia comida ni se alimentan a sí mismos. Esa es la tarea o el propósito del hombre en la vida. Si al hombre se le permite volverse inmortal, y Dios, ¿quién alimentará a los dioses y cultivará sus alimentos en los jardines del Edén? La razón por la que al hombre se le niega la divinidad es que los dioses no quieren tener que soportar una vez más el doloroso trabajo agrícola en los jardines del Edén. Entonces, el mito del jardín del Edén del Génesis es una refundición y refutación de los mitos mesopotámicos que explican dónde y por qué fue creado el hombre. Los prototipos prebíblicos detrás del jardín del Edén del Génesis son los jardines de la ciudad del Edén en la antigua Sumeria, donde cada ciudad tenía su jardín de dioses o diosas para cultivar alimentos para que los comiera la deidad. Por lo tanto, no hay ningún prototipo detrás del jardín del Edén del Génesis. Hay muchos prototipos en cada ciudad. En la antigua Sumeria hay una verdad sobre el jardín del Edén que cuenta más que todas las demás. A pesar de las muchas teorías y puntos de vista que lo rodean, Dios ha creado disposiciones para que las personas más puras disfruten del fruto del árbol de la vida por la eternidad, independientemente de la ubicación precisa y de si alguna vez la encontramos o no. Sea cual sea el resultado, asegurémonos de que estés entre los ganadores para que tú también puedas experimentar la vida eterna en el paraíso. Nos vemos en el próximo video.